Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sinceramente va a dar mucho de qué hablar y que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando con gran expectación. Vamos a adentrarnos en un asunto bastante delicado que involucra a una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento turco, y me refiero, por supuesto, a Kerem Bürsin. El título de este vídeo es bastante directo y les aseguro, la verdad que vamos a desvelar es realmente impactante y tiene profundas implicaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque lo que vamos a contarles hoy es una historia que ha conmocionado a muchos y que nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la confianza, la amistad y la ambición en el vertiginoso mundo de la fama. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante y a veces doloroso tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic al botón de suscripción y a la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles contenido fresco, interesante y, como el de hoy, que realmente les haga pensar, debatir y les ofrezca una perspectiva única sobre los temas que nos rodean. Creemos en la importancia de compartir historias que no solo entretengan, sino que también iluminen y aporten valor a sus vidas. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia, porque lo que viene a continuación es una revelación que ha sacudido los cimientos de la industria y ha generado un debate apasionado. El mundo de las celebridades a menudo está envuelto en un aura de perfección idílica, de vidas de cuento de hadas que los medios nos venden a diario. Vemos sus éxitos brillantes, sus momentos de gloria apoteósica, y solemos imaginar que todo es un camino lineal, pavimentado con elogios y sin fisuras, que no hay sombras que oscurezcan su horizonte. Sin embargo, la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja, intrincada y, a menudo, considerablemente más cruda y desgarradora de lo que la fachada pública nos permite vislumbrar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado innumerables corazones con su carisma magnético y su indiscutible talento, pero que, según lo que se ha revelado recientemente, parece haber atravesado momentos de profunda dificultad personal y, lo que es aún más impactante, una terrible y devastadora traición. Para ponerlos un poco en contexto y asegurarnos de que todos estamos en la misma página, Kerem Bürsin se ha convertido en un nombre familiar, un referente, no solo en Turquía sino también en muchos otros rincones del mundo, gracias a su participación en series de televisión que han sido éxitos rotundos, catapultándolo a la estratosfera de la popularidad. Lo hemos visto deslumbrar en dramas intensos, en comedias ligeras y entrañables, y su presencia en pantalla es siempre magnética, capaz de capturar la atención del espectador desde el primer instante. Muchos lo conocen y lo recuerdan con especial cariño por su icónico rol en Güneş Beklerken, un proyecto que lo catapultó a la fama nacional e internacional. Más recientemente su participación en Senkal Kapm, donde compartió escena con la talentosa Hande Erçel, consolidó su estatus como una de las estrellas más brillantes de su generación. De hecho, la pareja que formaron en pantalla y la química que desbordaban acaparó muchísima atención mediática, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentando la imaginación de millones de fans alrededor del globo. Sin embargo, detrás del deslumbrante brillo de los reflectores, las ovaciones ensordecedoras y las alfombras rojas, se esconden historias que raramente, o casi nunca, llegan a oídos del público general. Son las historias de lucha, de sacrificio, de dolor y, en este caso particular, de una profunda herida. Y es precisamente una de esas historias, una que ha emergido recientemente y que ha generado un torbellino de especulaciones, confirmaciones y un debate apasionado, la que queremos desgranar hoy con el detalle y la profundidad que merece. La confesión, o más bien la revelación, que ha salido a la luz sobre Kerem Bürsin y una traición, ha dejado a muchos, dentro y fuera de la industria, completamente impactados. Y cuando digo traición, no me refiero a un simple desliz, a un error de juicio o a un malentendido común. Estamos hablando de algo que, según los informes y las declaraciones, ha afectado profundamente a Kerem, a nivel personal, emocional y, posiblemente, también a su trayectoria profesional de manera significativa. Las filtraciones y los rumores en el siempre efervescente mundo del espectáculo son pan de cada día. Son el combustible que alimenta las conversaciones en las redes sociales y las páginas de las revistas. Sin embargo, cuando estas informaciones provienen de fuentes cercanas, cuando se apoyan en indicios sólidos o cuando son confirmadas, aunque sea de manera indirecta, por la persona involucrada, adquieren un peso, una gravedad y una relevancia diferentes.
En el caso de Kerem Bürsin, las narrativas que han surgido y se han ido tejiendo apuntan a una situación donde la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación humana, fue quebrantada de una manera dolorosa y, al parecer, deliberada. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más compleja y a la vez innegablemente triste. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez la amarga y desestabilizadora sensación de ser traicionado por alguien en quien confiábamos plenamente? Es un sentimiento que puede desmantelar nuestras vidas, minar nuestra autoestima hasta lo más profundo y hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las personas y las relaciones. Las informaciones que han circulado y que han sido recogidas y analizadas por varios medios turcos de renombre, así como por publicaciones latinoamericanas que siguen de cerca la actualidad del espectáculo internacional, sugieren que esta traición no provino, como muchos podrían instintivamente pensar, de una relación romántica, de una decepción amorosa. En lugar de ello, las narrativas apuntan a un ámbito donde la lealtad, la complicidad y la fe ciega son, o deberían ser, absolutamente fundamentales, el entorno profesional y, de manera más específica y dolorosa, la esfera de la amistad. Se habla de un círculo muy íntimo de personas que Kerem consideraba sus pilares, sus aliados más cercanos, sus confidentes, y que presuntamente actuaron en su contra de una manera artera, calculada y perjudicial. Imaginen por un momento estar en la cima del mundo, disfrutando de una carrera floreciente, cosechando éxitos y reconocimiento a gran escala, y de repente, descubrir que aquellos en quienes más confiabas, aquellos que formaban parte de tu círculo más cercano, te han jugado una mala pasada, te han traicionado de la peor manera posible. No hablamos aquí de una competencia sana, de rivalidades propias de la industria, sino de acciones deliberadas, de planes urdidos para perjudicarte, para obstaculizar tu camino. Los detalles específicos de esta terrible verdad son precisamente los que han generado el mayor revuelo y la mayor cantidad de especulaciones. Se rumorea, y los informes sugieren con creciente insistencia, que esta traición involucró la filtración de información confidencial, de planes de proyectos futuros, de estrategias de carrera, o incluso la manipulación de acuerdos y negociaciones que terminaron por perjudicar a Kerem Bürsin de forma considerable, afectando su reputación, sus oportunidades o su bienestar emocional. Es importante recordar y subrayar que el mundo del entretenimiento es un ecosistema inherentemente competitivo. Hay mucha ambición, mucha presión, y a veces esa ambición desenfrenada puede llevar a las personas a cruzar límites éticos, morales y humanos. Sin embargo, la traición que surge desde la amistad, desde el círculo de confianza más íntimo, es un tipo de dolor que puede ser especialmente devastador, corrosivo y difícil de superar. Es la sensación atroz de que alguien que te conoce a la perfección, que sabe tus debilidades y tus fortalezas, que ha sido testigo de tus éxitos y tus fracasos, ha decidido conscientemente usar ese conocimiento en tu contra, para su propio beneficio y a tu costa. Los detalles que han trascendido en los últimos tiempos apuntan a que esta traición no fue un evento aislado, una mala pasada puntual, sino más bien una serie de acciones, una campaña silenciosa pero implacable que, a lo largo del tiempo, fueron erosionando la posición de Kerem Bürsin en la industria, dificultando su avance profesional y minando su confianza en su entorno. Algunos informes sugieren que esta situación de constante adversidad y desconfianza lo llevó a tomar decisiones drásticas en su carrera, incluso a cuestionar su permanencia en ciertos proyectos o su relación con ciertas personas dentro de la industria, generando un clima de incertidumbre y desasosiego en su vida profesional y personal. Cuando Kerem Bürsin finalmente abordó esta delicada situación, aunque de manera indirecta y con la cautela y discreción que amerita un tema tan sensible y personal, sus palabras fueron reveladoras, cargadas de un peso emocional palpable. No entró en detalles específicos ni pronunció nombres, lo cual es completamente comprensible por razones legales, personales y por el deseo de protegerse a sí mismo y a quienes aún considera aliados. Sin embargo, sí confirmó de manera inequívoca la existencia de una traición, de un acto de deslealtad que tuvo un profundo y duradero impacto en su vida y en su percepción de las relaciones humanas. Él mismo describió cómo esta experiencia lo obligó a reevaluar radicalmente sus relaciones, a ser mucho más selectivo con las personas que permitía entrar en su círculo más íntimo, a construir una piel más gruesa ante las adversidades y a desarrollar una mayor resiliencia ante los golpes de la vida. Esta confesión, o más bien esta confirmación de la traición, ha abierto un intenso y fascinante debate en las redes sociales y entre los millones de fans de Kerem Bürsin alrededor del mundo. Por un lado, se ha manifestado una oleada masiva de apoyo y solidaridad hacia el actor. La gente se identifica profundamente con la dolorosa y universal experiencia de la traición,
y admira sinceramente su fortaleza y entereza al seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas. Se le ve como una persona excepcionalmente resiliente, un ejemplo de cómo, a pesar de los golpes más duros, se puede encontrar la fuerza interior para levantarse, sacudirse el polvo y continuar el camino con dignidad y determinación. Por otro lado, la especulación sobre quiénes fueron los responsables de esta devastadora traición es incesante. Los nombres han circulado libremente en las redes, las teorías conspirativas se han multiplicado exponencialmente y es natural que la curiosidad humana, inherente a nuestra naturaleza, quiera poner nombre y rostro a la injusticia, buscar culpables y comprender las motivaciones detrás de tales actos. Sin embargo, es fundamental recordar y enfatizar que la información que circula libremente en Internet no siempre es veraz, contrastada o fiable, y es vital no caer en juicios precipitados, acusaciones infundadas o linchamientos virtuales. La propia discreción y prudencia de Kerem Bürsin, al no revelar nombres, nos enseña la importancia de la cautela, el respeto y la prudencia en estas delicadas situaciones. La terrible verdad de la que hablamos hoy, la historia de Kerem Bürsin y la traición que ha sufrido, nos recuerda de una manera contundente que incluso en las vidas de las personas más exitosas, admiradas y aparentemente invulnerables, existen batallas silenciosas, heridas profundas y luchas internas que rara vez se hacen públicas. Nos enseña, de una manera muy directa y palpable, que la lealtad es un valor incalculable, un tesoro en un mundo a menudo marcado por el interés propio, y que la amistad genuina, cuando es auténtica y sincera, es un regalo precioso que hay que cuidar, cultivar y proteger con celo. La experiencia de Kerem Bürsin, aunque indudablemente dolorosa y traumática, también puede ser vista y analizada como una lección de vida invaluable. Una lección sobre la resiliencia humana, sobre la importancia vital de rodearse de personas auténticas y de confianza, y sobre la fuerza insospechada que podemos encontrar dentro de nosotros mismos para superar los obstáculos más difíciles y las adversidades más crueles. El hecho de que Kerem Bürsin haya decidido, en algún momento, compartir esta vivencia, aunque fuera de manera general y sin revelar nombres, es un acto de valentía y honestidad encomiable. Es una forma de romper, aunque sea un poco, el muro de invulnerabilidad y perfección que a menudo se construye alrededor de las figuras públicas y los ídolos mediáticos. Nos permite vislumbrar la humanidad detrás del personaje famoso, las fragilidades, los dolores, las dudas y las cicatrices que, a pesar de todo, nos hacen más fuertes, más sabios y, en última instancia, más humanos. Es muy posible e incluso probable que los detalles específicos de esta traición nunca se conozcan por completo por el público general, y quizás sea lo mejor. A veces las heridas sanan mejor y más rápido en la privacidad, lejos del escrutinio público y de la vorágine mediática. Lo que sí podemos aprender y extraer de esta situación, de esta dolorosa experiencia de Kerem Bürsin, es a valorar aún más las relaciones basadas en la confianza mutua y la lealtad inquebrantable. A ser más conscientes de quiénes son nuestras verdaderas amistades, aquellas que nos apoyan incondicionalmente, y a nunca dar por sentada la lealtad y el compromiso de las personas que forman parte de nuestro círculo más cercano. La industria del entretenimiento, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas, nos ofrece constantemente historias que nos fascinan, nos entretienen, nos inspiran, pero también, y muy importante, nos enseñan lecciones fundamentales sobre la vida, la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. La historia de Kerem Bürsin y la terrible traición que ha sufrido es, sin duda alguna, una de esas lecciones. Nos recuerda, de una manera muy gráfica, que por mucho éxito, fama y reconocimiento que se pueda alcanzar, la base de una vida plena, equilibrada y verdaderamente feliz radica en las relaciones humanas auténticas, en la integridad personal y en la confianza depositada en quienes verdaderamente nos aprecian. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es la impactante revelación sobre Kerem Bürsin, quien ha confesado haber sido víctima de una terrible y dolorosa traición. Esta traición, que aparentemente provino de su círculo profesional y de amistad más íntimo, ha tenido un profundo impacto en su vida personal y en su trayectoria profesional. A pesar de este duro golpe, Kerem Bürsin ha demostrado una notable resiliencia y fortaleza, aprendiendo de la experiencia, fortaleciéndose y continuando su camino con dignidad y determinación. Agradezco enormemente su atención, su paciencia y por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que esta profunda conversación sobre un tema tan delicado y sensible les haya resultado tan impactante e informativa como a mí me ha resultado investigarla, analizarla y compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta revelación?
¿Cómo creen que uno puede recuperarse de una traición de esta magnitud? ¿Qué medidas creen que se deben tomar para evitar caer en situaciones similares? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nuestra comunidad y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si el contenido de hoy les ha gustado, si les ha parecido interesante, perspicaz y digno de reflexión, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de historias que nos invitan a reflexionar sobre la vida, las relaciones humanas y los entresijos del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuras entregas. Prometemos seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las historias que realmente importan. Hasta la próxima.